Especiales HJCK. Entrevistas. Bienvenido a la HJCK. Para nuestros oyentes estamos con José Guarnizo, periodista, investigador, escritor, ganador de varios premios de periodismo, entre ellos el Rey de España y 4 Simón Bolívar. ¿Verdad? Bienvenido, José. Hola, muchas gracias por invitarme, Laura. Muy contento de estar aquí en HJCK. Esta conversación hoy nos reúne para hablar de un tema que ha sido boom en los últimos meses y es la historia de Griselda Blanco. Y pues, además de la serie, también tu libro, en el que es una investigación periodística sobre la vida de ella y un poco lo que no vemos en la serie, que es ese después de la prisión de Griselda. Entonces quisiera arrancar por ahí, por la serie, si la viste, ¿qué te pareció? Bueno, sí la vi y debo decir que la vi incluso como con mucha emoción porque digamos que yo no suelo ser público de este tipo de series, pero pues obviamente le he dedicado muchos años a esta historia, entonces la miré con mucho detalle. Yo creo que en cuanto a este tipo de series ha habido una evolución y hay un trecho muy largo entre Sin tetas no hay paraíso y El cartel de los sapos, por poner un ejemplo, a este tipo de series que tienen unos presupuestos gigantescos. Y yo creo que en Colombia se han hecho series que intentan retratar este tema, pero me parece que de una forma a veces caricaturesca. Y esto ha cambiado muchísimo después de Narcos y terminando en Griselda. Entonces son productos distintos, pero también hay que entender que son productos de entretenimiento, ¿no? Que es un fin muy distinto al que uno como periodista tiene cuando emprende a hacer un libro o emprende a hacer una investigación. Puedo decir que la serie sí logra reflejar, la serie de Sofía Vergara sí logra reflejar algo de la atmósfera que se vivió en Miami en ese periodo en el que Griselda vivió. Y es un periodo en el que a ella le adjudican más de 100 homicidios, fue una época muy violenta, se derramó muchísima sangre, las vendetas, los homicidios aumentaron. Llegó un momento en esa época de Miami, en que casi todos los dólares que circulaban en la ciudad tenían rastros de cocaína. Todo esto también había sido como reflejado o había sido retratado en esos documentales que se llaman Cocaine Cowboys, que fueron como una serie de documentales. Y si uno se devuelve allá, uno alcanza a ver también un poco esta historia que intentó contar o que contó Sofía Vergara a través de esta serie. El concepto que usas de la prehistoria del narco, ahí está Griselda, y por qué vino a contarse hasta ahora. Es muy raro, sí, sabes que es muy extraño porque el tema de Griselda ha caído muchas veces en el olvido y luego vuelve y aparece, y es muy raro eso. Yo me acerqué a esa historia hace 12 años por cosas de casualidad, o sea, la vida me llevó un poco a eso y una cosa ha llevado a la otra y mira, ya llevamos 12 años, un libro que, bueno, se va a lanzar próximamente pero te lo digo así, o sea, cuando matan a Griselda en el 2012, yo vivía en Medellín y trabajaba en Medellín en el Diario El Colombiano, pero un año o 2 años antes, trabajando como redactor judicial, llegó a la sala de redacción un señor que quería poner una denuncia barrial, como un conflicto barrial, pero ese conflicto se daba en Barrio Antioquia, que es una zona con muchos problemas sociales, donde se expende muchísima droga y donde se crió Griselda Blanco. En ese momento nadie hablaba de Griselda, nadie sabía, ya había desaparecido completamente del mapa, pero él me empezó a contar que él había trabajado para ella, me mostró un carnet de expresidiario, pues que estuvo 11 años en una cárcel de Nueva York, había sido jefe de sicarios del cartel de Cali, Nueva York, y empezó a contar una historia que yo en principio no pensé como publicarla en ningún lado.
él me servía de fuente para yo conocer lo que estaba pasando en Barrio Antioquia, y Barrio Antioquia era pues un lugar que producía muchas historias y muchas noticias, sobre todo el bajo mundo de Medellín. Pero en el 2002 entonces yo renuncio al Colombiano, ya había estado ahí 5 años, y por esos días asesinan a Griselda. Entonces yo me acordé de todas las conversaciones que tuve con él, y por casi como instinto de periodista fui hasta el lugar donde a ella la mataron. Luego me entrevisté con él. Él está identificado en el libro como el mono o el escritor, así le decían, alias el escritor. Y empezamos como a conversar. Yo dije, bueno, aquí hay una historia que ameritaría publicar, pero yo no tenía dónde publicarla en ese momento. Yo llevaba 8 días de haber renunciado al Colombiano. Entonces yo llamé a Alonso Salazar, pues empecé a hacer más reportería, a buscar archivos de prensa, y entonces llamé a Alonso Salazar, que había sido alcalde de Medellín, pero también autor de La parábola de Pablo, y a ver si recordaba algo de Griselda o si había algo en el libro. Él me dijo que solamente en una página había puesto algo de ella, pero que no sabía nada. Colgamos, y a los 5 minutos me llamó y me dijo, oye, mira, es que me llamaron del país de Madrid, que preguntándome si yo podía escribir una historia sobre Griselda, y yo la verdad no estoy interesado, yo ahora estoy retirado de eso, de la escritura periodística, si tú lo quieres escribir. Yo sí, pues de una. Yo justamente estaba haciendo reportería y no había empezado a pensar dónde publicarlo. Colgamos, me llamó el editor del país, cuadramos una fecha de entrega, seguí haciendo reportería. Luego de que colgué con ellos, volvió y me llamó Alonso y me dijo, oye, mira, es que me llamaron de Planeta a ver si escribió un libro sobre Griselda, y entonces si lo quieres hacer. Y yo pues no estaba en ese momento trabajando, quería darme un tiempo de descanso, pero pues ahí tomé la decisión de hacerlo, y emprendí ese proceso que duró algunos meses, y publiqué un primer libro en ese momento. La Viuda Negra. Sí, en ese momento tuvo como varias ediciones. De ese libro hicieron pues una serie de televisión, y yo pensaba ahí como el tema ya de Griselda acabó. O sea, ya, sí me estoy extendiendo mucho. No, dale, tranqui. Yo pensaba que ahí el tema había acabado, como que listo, ya publiqué el libro y tal. Pero resulta que al poco tiempo me contactó un hombre que aparecía mencionado en el libro. Yo reconstruí en el libro, a través de archivos del FBI, del Miami Herald, un homicidio de un niño de 3 años. Es un homicidio que a mí me impactó mucho. Yo vi la foto del cadáver del niño, y fue un niño que murió en el asiento de atrás del carro de su padre. Su padre se llamaba Chucho Castro, y había trabajado para Griselda. Griselda tuvo un problema con él, y Griselda lo mandó a matar, mandó 2 personas a que lo persiguieran por todo Miami. Y en efecto él iba en el carro, el niño atrás. Hubo una persecución así de película. Todo eso estaba consignado en los archivos de la policía de Miami, el FBI, y en ese tiroteo matan al niño. Entonces Chucho Castro se alcanza a volar. Él no podía enterrar al niño por las vías oficiales, porque a él también tenía una orden de captura. Entonces él lo que hizo fue irse para una de las casas que él tenía, abandonadas, pues como la usaba para otras cosas en Miami. Tomó el cadáver del niño, lo guardó en una tina con 36 bolsas de hielo, pensando qué hacer, junto a su madre, junto a Janet, pues a la esposa de Chucho. Y ahí después tomaron la decisión de al otro día llevar el cuerpo del niño, por recomendación de un abogado, a una mezquita donde lo habían bautizado, y ahí lo dejaron con el pasaporte y una rosa, ¿no? Entonces, claro, cuando yo retraté esa historia, yo pensé que Chucho estaba muerto o no sabía dónde estaba. Mucha gente me ha dicho que él ya estaba muerto. Entonces, cuando publico ese primer libro, me llama este señor y me dice, mira, la historia que contaste en el libro es cierta, pero hay más cosas. Mi versión. Sí, falta mi versión. Y yo como que, bueno, yo ya no pensaba seguir, pero me dio mucha curiosidad sentarme a hablar con él. Y nos sentamos a hablar muchas horas, varios días. Esto ya es en el año 2013, 2014. En Medellín. En Medellín. Y bueno, la historia me impresionó mucho, pero tampoco tenía planeado escribir algo, ¿no? Y luego ya en el 2015 yo estaba en Barcelona haciendo un máster en creación literaria,
me llaman otra vez de Planeta para decirme que sí tengo material para escribir una segunda parte del primer libro. Y yo pues tenía la historia de Chucho, más tenía una entrevista inédita a Griselda Blanco que no se ha publicado en ningún lado y que yo había encontrado de tanto escarbar y escarbar. Es una entrevista que le hizo un productor norteamericano para ella, hacerle una película de ella que nunca se hizo. Ella, Griselda, no vio ese dinero y tenía la entrevista. O sea, tenía un montón de cosas que habían aparecido después de la publicación del libro. Y entonces me dijeron que si escribía una segunda parte, no para publicar, sino para vender los derechos a la televisión, vender como la segunda temporada de la serie de televisión. Entonces yo me encerré a escribir el libro, pero como estaba estudiando un máster, no tenía tiempo para hacer las dos cosas. Entonces yo lo que hacía es que terminaba cada capítulo y lo enviaba a mis profesores como ejercicios de escritura. Y yo creo que mis profesores a lo mejor pensaban que yo estaba obsesionado con Griselda Blanco y en realidad no, necesitaba matar dos pájaros de un solo tiro porque no podía hacer las dos cosas al tiempo. Aprovechando el tiempo. Exactamente. Entonces cada capítulo terminaba siendo como una historia independiente, pero al mismo tiempo tenía que tener una secuencia pues para redondear el libro. Eso fue un poco la historia de cómo nació. Pero ahí no estaba todavía en mente ni tenías idea de que iba a salir esta serie. No. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Es como en ese momento se hizo fue esa serie. Sea, Planeta fue como, hágalo pensando en que puede ser vendida para una productora, pero nunca se hizo. No, sí se hizo una telenovela, pero fue formato telenovela, la hizo Televisa para Estados Unidos. Entonces, con una actriz mexicana, yo no la vi, o sea, vendimos los derechos como para las 2 temporadas, con el primer libro publicado, con el otro que no se publicó, y ya se transmitió en Estados Unidos, sobre todo como para audiencia latina, y ahí como que se cerró la historia de Griselda, ¿no? Y ya solo, pues como este año, pues que empezó la promoción de la serie de Sofía Vergara, tampoco yo pensaba publicar nada, simplemente yo veía como la promoción de la serie, pero jamás como que dije, yo voy a volver a publicar, no estaba en mis planes. Pero lo pensé un día que estaba en el gimnasio trotando y estaba escuchando la W y Daniel Coronel entrevistó a Michael Corleone, uno de los hijos de Griselda, que quedan vivos pues. Y entonces ahí como que dije, de pronto, o sea, lo que él dijo fue como, me pareció como... A ver, ¿cómo decirlo? No contó nada, básicamente. Simplemente habló y trató de hablar de su mamá como una gran mujer. Yo dije, uy, yo tengo ahí una investigación larguísima, pero no hice nada al respecto. Pero justamente ese mismo día me llamó Diego Garzón, el editor de Planeta. Me dijo, bueno, ¿usted qué tiene ahí? Yo le dije, no, mira, tengo 2 libros, uno publicado, la segunda parte sin publicar, pero yo no me atrevo porque es que no tendría que volverlos a leer. O sea, cuando uno publica algo, si me entiendes, tú te desprendes de eso y generalmente te queda una conciencia como de que eso no era chévere, como que uno cree que mientras más pasan los años, tú evolucionas en la escritura. Se puede complementar, que se puede agregar. Sí, pues yo como que lo tenía ahí sepultado, pero yo no me atrevía a volverlo a leer. A mí me da mucho pánico volver a leer cosas de hace muchos años. Me produce mucha inseguridad. Y cuando rescaté esos archivos, porque además estaban perdidos, no fue fácil encontrar los archivos del segundo libro. Okay. Entonces dije, bueno, voy a unir todos los archivos a ver si hay un libro, si hay un libro completo con la historia de Griselda. Pero yo la verdad no estaba muy animado. Pero cuando empiezo a leer todo, sin acordarme de todo lo que yo había escrito, para mí fue una sorpresa enorme, porque empecé a leer a ese José de hace 12 años, que escribía con más fuerza, con más furia, con más ganas de comerse el mundo, y empecé a encontrar una historia muy interesante que yo ya había olvidado, que yo había escrito. Entonces fue como el José de hoy, editando al José de hace 12 años, luego al José de hace 8 años. ¿Y qué diferencia encontraste entre ese José de hace 12 años y el de hace 8 años? No, yo creo que hay algo que siempre, hay una voz ahí interna que siempre se conserva.
Es decir, tú llegas a pensar que no, que es que los años pasan y tú evolucionas. También pasa que los años pasan e involucionas. Tú a veces te vas conteniendo o a veces estás leyendo a unos autores, coges una línea de solo leer a ciertos autores, entonces tu escritura cambia un poco, pero hay un espíritu que sigue igual. Es decir, yo no puedo negar que eso yo lo escribí porque yo reconozco ahí algo de mi escritura. E incluso me sorprendí para bien. Me pareció un libro o sea, me pareció, y esto suena terrible decirlo, que el mismo autor lo diga, ¿no? Y yo soy incapaz de escribir un libro y recién lo termino de decir qué gran libro. No soy capaz de decirlo, eso lo dicen los lectores. Más fácil digo que es un mal libro. Pero en este caso me encontré con un gran libro y puedo decirlo porque está a la distancia del tiempo, ¿no? Es decir, pasaron muchos años y fue como leer un libro que no era mío, fue como leer un libro por primera vez y me gustó. Me parece que es un documento muy interesante con una apuesta narrativa también desde la crónica. Y claro, es que yo en el 2015 estaba estudiando creación literaria y estaba leyendo a Ernesto Sábato por esos días y estaba leyendo incluso a el Ulises de Joyce, ¿no? O sea, estaba en un momento en que solo leía y leía y leía mucho, entonces es una escritura que hoy juzgo desde la distancia del tiempo muy interesante. ¿Y qué cambios hubo en esa edición que hiciste? Varias cosas, o sea, había palabras, por ejemplo, palabritas, como de hace 8 años que me parecían ya muy rebuscadas, que que no funcionaban. Y creo que quedó mucho mejor porque lo pude editar, o sea, lo leí 3 veces completo mientras le hacíamos correcciones. Y siento que le quité algunos ripios, algunas cosas que me parecían innecesarias, alguna que otra cosita retórica, algunas palabras, por ejemplo eliminé 2 páginas que siento que no le aportaban mucho a la historia, corregí, edité y quedé muy satisfecho con el resultado. O sea, para mí fue como una gran noticia que no me esperaba, ¿no? Es como cuando a alguien le dicen que tiene un hijo, alguien que se siente muy solo y de pronto le dicen que tienes un hijo, no contabas con ello. Yo no contaba con este libro tampoco. Que pues es un poco la historia de Chucho, ¿no? Sí, estaba diciendo lo mismo, estaba pensando en lo mismo. A Chucho le matan 2 hijos y al final se da cuenta que tiene una hija. Y es como una esperanza en medio de ese círculo tan violento, tan sangriento y tan terrible. Y muy doloroso, o sea, como toda la historia de él. Como estar en prisión, o sea, estaba en libertad, pero en prisión, escondiéndose todo el mundo en ese anonimato. Y hay algo que destaca un montón del libro y es esta forma de a quiénes estamos contando y cómo los estamos contando. Porque una crítica que de pronto uno ve siempre en redes sociales o en medios y es ¿por qué seguimos contando a los narcos? Yo creo que igual hay que contarlos, o sea, igual están en la historia, hay que contarlos, pero es a quién reivindicamos, si al narco o en estos casos, incluso creo que a sus hijos también, pues fueron los hijos de Griselda, pues fueron víctimas de todo ese contexto. Chucho, por ejemplo. ¿Qué opinas un poco de desde a quiénes contamos? Claro, yo podría dar 1000 respuestas como para decir, es que tenemos que escribir sobre eso. Yo no lo puedo decir honestamente así porque yo entré esto por casualidad y una cosa fue llevando a la otra y terminé un poco llevado más por la curiosidad y porque la vida te va llevando por ciertos caminos a escribir esta historia. Sin embargo, también, y esto siempre lo he pensado, simplemente no podemos dejar de hablar de ciertas cosas porque sí. Hay posiciones como la del el embajador Roy Barreras, que prefiere que no hablemos de eso y que leamos más sus poemas, y tampoco estoy de acuerdo con eso. Es decir, el narcotráfico ha traspasado todas las esferas de esta sociedad desde los años 70. La política y la cultura. Medellín no se ha podido
recuperar de eso que sembró Griselda Blanco. Y yo lo que creo es que deberíamos, no en este caso específico de Griselda, pero en general, en los fenómenos de violencia necesitamos más periodistas, y no porque diga que es que el trabajo que yo hice es el correcto y es el que hay que hacer, no. Lo digo es porque necesitamos más periodistas, más historiadores, más académicos, escarbando en ese pasado, e intentando desde sus propias disciplinas contar eso que sucedió. Y yo sí me encontré con un mundo desconocido. O sea, todo lo que pasó antes de Pablo Escobar para mí fue impresionante. Es como tomarle un retrato a esa Medellín en la que no había narcotráfico. O sea, hubo un momento en la historia de Medellín en que no existía el narcotráfico, no existía el sicariato. Y esta historia pone los ojos en el momento en que empieza. El momento en que por primera vez un señor se monta en una moto y sale a perseguir a otro, a matarlo. Eso no pasaba antes, es decir, habían otros negocios, el contrabando, por ejemplo. En Barrio Antioquia, que es donde viene Griselda, hay un montón, digamos, se cometían muchos delitos, era una zona de tolerancia, por decreto de la alcaldía los prostíbulos solo podían quedar allá, y como eso queda al lado del aeropuerto La Herrera de Medellín, entonces eso fue el germen. O sea, se dieron un montón de cosas. Unos indígenas del Perú llevaron por primera vez la pasta de coca y la llevaron a Barrio Antioquia, donde vivían los contrabandistas, donde quedaban los prostíbulos y al lado quedaba el aeropuerto. ¿Qué salió de todo eso? Griselda Blanco. ¿Y qué salió después? Pues toda esa tragedia que vino para Medellín. Ahí vemos lo que mencionabas y volvemos a esta prehistoria del narco. No había narco en Colombia. No estaba en Medellín, no estaba en otras ciudades. Vienen y trae esto. ¿Por qué crees que se dio en Medellín y no empezó en Cali o en otras ciudades? Bueno, yo creo que dar una respuesta como certera a eso es muy difícil. Las cosas van pasando, pero yo creo que confluyeron como dos cosas, ¿no? Y siempre he creído que la cultura paisa, yo viví 14 años en Medellín, yo nací en Ibagué, yo no soy de Medellín, pero quiero mucho, sobre todo a Envigado, yo siempre quiero volver a Envigado, pasé los mejores años de mi vida allá y Medellín me lo ha dado todo, pero también soy consciente también de lo bueno, de lo malo que tiene Medellín, y es una cultura que se erigió alrededor del comercio y alrededor de los comerciantes, que esto no lo digo yo, todo el mundo lo sabe. Y ahí viene esto del paisa rebuscador, el paisano se vara. Por supuesto, y así son, y las empresas y todo lo que tiene que ver con el comercio. Y eso hizo clic con un negocio que vino de la mano del dinero fácil. ¿No? Dinero fácil acá, y pues hubo unos que se metieron, otros no se metieron. Y ahí empezó incluso a trastocarse como ese orden social que había en Medellín. Griselda nació en Barrio Antioquia, pero al poco tiempo que empezó a llevar pequeñas cantidades de droga a Estados Unidos, estoy hablando del 78, 1977, 76 incluso, o sea, yo no había nacido y yo ya tengo algunos años. Empiezan a hacer esos envíos de cocaína y Griselda pasa de vivir en Barrio Antioquia a vivir en el barrio Laureles, que en ese momento era el barrio donde vivía la gente rica. Pero igual siempre guardando un arraigo por Barrio Antioquia, ¿no? Sí, ella nunca se pudo desligar, siempre volvió allá. Allá también le decían la madrina, por eso le decían la madrina, porque ella iba y daba regalos y ayudaba a la gente, entre comillas, y empezó a llevar una vida que, visto en perspectiva, sí se sale del molde. Es decir, es una mujer con los hijos se los lleva a estudiar la Universidad Pontificia Bolivariana, al colegio de la UPB, pone una casa de cambio, que era como una fachada, y al mismo tiempo empieza a vivir una vida de señora encopetada y distinguida, pero al mismo tiempo en el negocio del narcotráfico. O sea, era una ama de casa, madre de familia, señora distinguida, pero que se dedicaba al negocio del narcotráfico. Que igual ahí hablamos un poco de esos roles de género que hay que cumplir con... Sí, pero así fue, ¿me entiendes? O sea, le da así a las dos cosas.
Sí, exacto, era la jefe del hogar, pero también empezó a volverse jefe de un negocio, y yo no creo que ella desde el principio hubiese pensado en ser la jefa. Generalmente el jefe del negocio era su esposo de turno. Primero Darío Pestañas, luego Alberto Bravo, ambos asesinados. Perdón, Darío Pestañas murió de cirrosis, pero su segundo esposo fue asesinado por el cártel de Medellín. Y llega un momento en que ella queda sola con sus hijos y no abandona el negocio, entre otras cosas por la ambición, porque ella se acostumbró a vivir con mucho dinero y nunca fue capaz de vivir sin plata, sin tanta plata. O sea, es decir, hasta sus últimos años de vida, que ella pues vivió ese periodo de... Después, mejor dicho, el tema es que a ella la capturan en Estados Unidos en 1985 con 100 homicidios a cuestas, la meten a la cárcel, dura 19 años encarcelada. Ella desde la cárcel intenta secuestrar a John F. Kennedy Jr., es decir, el hijo menor del presidente de Estados Unidos asesinado, que eso es, justo por ese hecho, yo me interesé más por el tema. Es decir, ¿cómo así que una señora que desde la cárcel intentó secuestrar al hijo de John F. Kennedy? ¿Y cuál era la pretensión ahí? Era que le rebajaran la pena, porque ella estuvo muy cerca de que la condenaran a la silla eléctrica o a cadena perpetua. Entonces, ante esa situación, ella, en medio de su locura, le pareció un buen chiste armar un plan para secuestrar a John F. Kennedy Jr. en Nueva York, o sea, desde la cárcel. Ese plan se frustró y al final ella no la condenan a la silla eléctrica ni a cadena perpetua porque hubo un escándalo entre uno de los sicarios de ella, que era el que la estaba delatando en todo. Tuvo unos amoríos con una... Rivi, exactamente. Tuvo unos amoríos con una mujer de la fiscalía que estaba, la oficina que estaba haciendo las imputaciones a Griselda, por lo cual las acusaciones de la fiscalía perdieron credibilidad y se salvó de esa, ¿no? Y a ella en el 2004, creo, la dejan libre, llega a Bogotá. En esa entrevista que yo te digo que no ha sido publicada en ningún lado y que está en el libro, que pues ya está en librerías, también te quería decir, que se llama Griselda. El libro ya está en librerías y ella llega, ahí ella cuenta en esa entrevista qué fue lo que le impresionó de llegar a Bogotá después de 19 años de estar fuera y cómo empezó esa nueva vida en el completo anonimato. Y retomando también un poco el libro, hay un momento en el que se narra, como se cuenta de pronto en las novelas, y es: Griselda fue la jefa de Pablo Escobar, que no fue tan así, y llega un punto en el que ellos empiezan una disputa, una guerra entre ellos, pero dicen que es por causa de la esposa del Negro Pavón. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? Porque cuando yo lo leí dije, es como una excusa, es como una Helena de Troya, que ya esto se iba a armar y ese fue el detonante. ¿Qué había ahí detrás? Sí, lo de la esposa del Negro Pavón fue más el origen de la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Uh-huh. Y Griselda siempre fue independiente a los carteles, que hay una cosa... Fue antes, sí. Sí, fue... Lo de Griselda es muy teso por eso, porque ella no le copiaba ni al cartel de Cali ni al cartel de Medellín. Ella armó su propio rancho aparte, su propio negocio en Miami, y ella quería ser en su momento la jefa, en un momento en el que ya la vida no valía nada, cualquiera se podía matar. Empezaron a montar laboratorios, ya no era necesario tener un laboratorio de cocaína en Perú, en la selva colombiana, no, en una casa en Miami armaban a las afueras de Miami armaban un laboratorio y procesaban ahí cocaína. Eso fue un momento de delirio que se vivió, yo creo que en Miami, y ella fue un poco la protagonista. También creo que después de todos esos episodios sangrientos y de todo lo que pasó, un poco en el libro la gente va a poder ver las reflexiones que hacen los sobrevivientes de esas guerras después de haberlas vivido. Hay un señor que es taxista
y que tenía un oficio en Miami en su momento de cuidar una casa con dólares, ese era su oficio. Y él todos los días se ponía un poco como a leer esas novelas de vaqueros y eran como unas historietas de mucha violencia que gravitaban en su cabeza, pero al mismo tiempo allá afuera pasaban cosas muy parecidas. Entonces son como un montón de gente que sobrevivió, que tiene una historia que contar y que hacen sus propias reflexiones luego de tanta sangre, tanto sufrimiento y todo eso que ocurrió. Y al final termina eso componiendo un retrato de Medellín, de una Medellín que ya no recordamos. Y de nuevo, toda la violencia que hubo, el tema de el sicariato en motocicleta, son cosas que quedaron en Colombia, que quedaron en Medellín, que quedó en Miami. Yo creo que las cosas fueron diferentes porque digamos que la justicia en Estados Unidos funciona distinto a Colombia. O sea, tanto así que Griselda cuando salió libre en el 2004 llegó a Colombia y no tenía ningún antecedente ni en policía ni en ningún lado. O sea, ella abría cuentas de banco, empezó a vivir de las rentas de las propiedades que le quedaban, vendió por allá un yate. En Estados Unidos la cuestión es a otro precio. Sin embargo, digamos que uno podría decir que esto es algo que no se ha superado. O sea, al final, como que esa mala semilla que sembraron todos estos colombianos avivatos que quisieron volverse ricos de la noche a la mañana, pues generó muchos muertos. Y por eso es que este tipo de historias no conviene caricaturizarlas, porque es que los personajes no son, es decir, esto no, lo que sucedió, la sangre que se derramó es sangre de verdad, no es de utilería. Entonces, a Pablo Escobar se le pueden adjudicar 4.000 muertos, son 4.000 familias para las cuales ese tema es doloroso. Lo mismo pasa con Griselda. Los muertos que dejó Griselda son muertos que se siguen llorando. Es decir, cuando yo hablé con Chucho, él llevaba 30 años escondiéndose de Griselda en un barrio pobre, sin poder ni siquiera trabajar porque había sufrido un accidente. Y cuando hablamos de su hijo de 3 años asesinado, pues empezó a llorar de una vez porque es algo que nunca se supera. Son unas heridas que quedan ahí, es un montón de cosas que no se van a superar nunca y que es un tema muy sensible para mucha gente. Claro, y yo a eso iba hace un rato cuando te decía como a quiénes estamos contando, qué historias estamos contando. Y desde el periodismo, desde el audiovisual, ¿qué otras historias ves que hagan falta todavía por contar, que estén pendientes en ese contexto? Uy, no, yo creo que un montón. A mí me parece que ha habido esfuerzos muy importantes por retratar el conflicto colombiano en las últimas décadas, pero no ha sido suficiente. Yo creo que las historias van saliendo con los años, cuando han pasado mucho más tiempo. Hay gente que no está preparada para contar su propia historia. Esos libros de Primo Levi llegaron 20, 30 años después de que él vivió lo que vivió en toda esa ocupación nazi. Y yo siento que a la gente le cuesta hablar de ciertos temas traspasados por la violencia. Pero en Colombia todavía hay muchas cosas que no se conocen y muchas cosas que se están empezando a conocer. La misma aparición de la JEP ha dado cuenta de eso. Nosotros creíamos que los falsos positivos ya se habían contado y que pues la JEP descubrió nuevos falsos positivos que no se conocían, como los de Aveiva, por ejemplo. Y eso es un hallazgo de la JEP. Y no los hubiéramos conocido si la JEP no se pone a investigar esos casos que ya creíamos que son cuento viejo, que eso ya pasó,
¿no? Todavía hay mucho por contar de lo que ha pasado en este país. ¿Y cómo evitar esa caricaturización de algunos personajes que en sí lo que hacen es revictimizar? Sí, yo creo que hay un agotamiento también en la audiencia, en los colombianos, por el tema narco, pero con razón, con absoluta razón. O sea, yo, por ejemplo, yo te digo, yo ni siquiera vi la telenovela que hizo Televisa de los dos libros. Yo no la vi porque yo no soy el público, ¿sí? Simplemente ellos pagaron los derechos, pero transformaron la historia y yo no la quise ver. Entonces yo creo que hay gente que sabe contar historias, que ha trabajado, que ha estudiado para contarlas y poco a poco se han ido contando. Hay piezas muy buenas. No sé si recuerdas ¿Cómo cuáles? como en cuanto al conflicto, por ejemplo. Esta película se llamaba Ciro, no sé si es Ciro o Buscando a Ciro, me voy a acordar enseguida que lo busque. Eso, por ejemplo, es una película que yo creo que es de los mejores documentos que se han hecho sobre el conflicto en Colombia, ¿no? Ciro y yo se llama. ¿De quién es? Ciro, ¿Quién es el director? Ciro y yo. Aquí me estoy ayudando con Google. Es de Miguel Salazar. Ok. Eso es un peliculón, eso es una película bellísima, durísima, y uno entiende más el conflicto colombiano ahí que, no sé, leyéndose algo enciclopédico, ¿no? Entonces, en Colombia se están haciendo muchas cosas desde distintas perspectivas. Yo creo que la línea está en lo que significa el entretenimiento. Por eso es tan sensible, por eso no es bien recibido la serie a veces de Sofía Vergara, porque es para entretener, para hacer plata. Y eso hay que decirlo, o sea, eso es una realidad. Y lo mismo ha pasado con muchas de las telenovelas que hizo, por ejemplo, Gustavo Bolívar como guionista. Es una realidad. Se hacían para hacer dinero, solo para hacer dinero, no con la intención de contar una historia. Y ahí va el problema de se usa la ficción a veces desproporcionadamente y también se crean como estos mitos, que yo creo que muchas de esas producciones han hecho que Escobar sea un mito. Sí, ahora, no quiere decir que entonces no se cuente ninguna historia, que son temas vedados, y es posible que haya esfuerzos interesantes por contar algunas historias y que no queden tan bien. Y tampoco estoy demonizando el tema de la industria del entretenimiento, o sea, todos consumimos entretenimiento de algún otro modo, en menor escala o a mayor escala. Lo que pasa es que cuando hablas de personajes reales, sí tienes que tener un cuidado. Tienes que tener un cuidado porque hay unas víctimas, porque hay unas personas que sufrieron y hay unos muertos. Pero a ver, las historias de la mafia se han hecho y se han hecho también de una manera impresionante. El Padrino, o sea, Los Soprano, ¿no? Son retratos de la mafia que se hicieron pues con unos estándares impresionantes o que se volvieron íconos de la misma cultura. Claro, sí, ¿no? Lo que decía también un poco es en la medida en que se acercan a las historias de las personas, pues se vuelve todo más personal, como todas estas novelas siempre que mostraban las bombas acá en Bogotá, por ejemplo, mi familia, siempre pasaba, ¿usted dónde estaba cuando eso pasó? Yo estaba en la oficina, yo trabajaba cerca. Entonces como que tocan muy cerca las fibras de las personas que están y creo que por eso son más delicadas de contar. Pero mira lo que hizo, por ejemplo, El Patrón del Mal. Hay unas escenas impresionantes, o sea, el asesinato de Guillermo Cano, por ejemplo, es una secuencia casi de cine y es muy conmovedor. A pesar de que el personaje principal tiene algunos rasgos caricaturescos,
me parece que el actor entendió la responsabilidad que tenía con el personaje de Pablo Escobar, porque después no se prestó como para seguir con el personaje y hacer chistes, sino él como que no lo volvió a tocar, y eso habla muy bien de él en términos de que pucha, es un personaje que puede generar mucho dolor. Pero, por ejemplo, esa serie me parece que tocó con mucho respeto y es un muy buen intento de retratar ese periodo, que no es fácil, pero hay unas escenas que son impresionantes. Al final de otra de las producciones, que es el Cartel de los Sapos, ahí se cuenta un poco el origen es el cartel del norte del Valle. Pero esa serie yo no me la vi. Ahí hay personajes que están... Son reales, sí. Claro, pero están mucho más caricaturizados. Sí, total, porque bueno, he visto escenas, y con el respeto y con el perdón de las personas que escuchen esto, pero es claro, es el narco alrededor de la piscina, con un montón de chicas en bikini, y eso sí pasó, y puede que haya pasado, pero se quedó en ese esquema y ya. Me parece que... Como en fortalecer un poco esos estereotipos. Sí, y puede que hayan pasado episodios así en el mundo del narcotráfico, por supuesto que así fue, digamos que eso hizo parte como de una cultura que se quedó instalada en Colombia. Lo que pasa es que, bueno, son presupuestos de producción, son historias que se hicieron y que terminaron saturando un poco a la audiencia. Pero entonces ahí hay unos personajes que, lo que decías, son personajes que están inspirados en personas reales. ¿Qué pasa con todo lo que vino después de Pablo, de Griselda, de Gacha? Todos esos personajes que mencionaban como Pablitos. Que hace falta como, no para ponerlos como el personaje principal, el héroe, pero sí para contar esas historias, seguirlas investigando, como llegar a ellos y no dejar como no, el narcotráfico es algo del pasado. Sí, total. O sea, nuevamente yo creo que es que, ¿cómo así que no vamos a hablar del narcotráfico? Así es que todavía estamos hablando de infiltración de dineros del narcotráfico en campañas políticas. El Clan del Golfo sigue siendo uno de los mayores exportadores de cocaína con el grupo de los Pachencas. O sea, eso toda, ¿cómo así que no hablemos de narcotráfico? Necesitamos hablar de eso. La dinámica del negocio ha cambiado, la dinámica de los grupos armados ha cambiado. Ya no son grandes capos, sino se han creado unas organizaciones confederadas. Cada vez más los grupos armados ilegales han tomado ese negocio. En Medellín sigue siendo una ciudad donde se transan negocios del narcotráfico. Las dinámicas han cambiado, y el oficio del periodismo, del cine incluso, por supuesto, es contar esas historias. Y ya para ir cerrando, José, ¿qué le puedes decir al público para acercarse a estas historias sin tener la barrera de no, ya vimos muchas novelas, ya hay muchos documentales de narcos, ya no más? Bueno, no, yo creo que cada quien busca los relatos que quiere buscar, y ese es digamos, una especie de paradoja que tiene el periodismo. Muchas veces, y voy a hablar del periodismo porque yo respondo por los libros que escribo y por el trabajo que hago. Y hay momentos en los que hay gente que te dice, oye, pero este tema es muy duro, es muy negativo, ¿por qué no hacen cosas más positivas? Y nuestra función no es voltear a mirar para otro lado. Hay que hacerlo, hay que contar esas historias. Porque para, no sé, tener esperanza, es decir, esto no se trata de historias positivas o negativas. La realidad es muy compleja, y hasta en la historia más dura vas a encontrar cosas bellas y viceversa. Los periodistas somos como, decía Patricio Guzmán, el documentalista, él decía,
los documentalistas somos unos intérpretes de la realidad, pero desde el punto de vista poético. Y yo creo que los periodistas somos algo de eso. Es decir, los que apostamos por lo narrativo, por querer contar un poco más allá de dar una noticia y poder contar la realidad de una forma nítida, pero con todos los matices que trae la realidad. Que no es blanco y negro, sino que la realidad es compleja. Al final, quienes intentamos hacer crónica o reportajes de largo aliento, lo que intentamos es tomarle un retrato de la realidad con todas las aristas posibles y en todas sus dimensiones, en cuanto a personajes, escenarios, locaciones, datos, documentos, escenas, secuencias. Es decir, al final nuestro trabajo es eso, es un trabajo más como de orfebrería, recopilando testimonios, yendo a los lugares, reconstruyendo episodios. Y la violencia es algo que ha traspasado al país durante muchos años, y me parece muy bien que haya periodistas que escriban sobre deportes, sobre cultura, todo tiene que existir. Y hay unos que nos dedicamos a otros temas, que son temas más relacionados con fenómenos de violencia. Pero todos tenemos que coexistir y todos son retratos válidos de la realidad. Y casi se me olvida uno de los personajes que hace parte de esta narración de Griselda, porque te quería preguntar, y es, ¿cómo llegas a Robertico? ¿Cómo llegas a ir a que te peluquee el peluquero de Griselda? Puedes creer que yo estuve pensando en estos días cómo llegué a él y no recuerdo cómo llegué a él. No sé, alguien, fue como un amigo, sí, fue como que un amigo de una amiga me dijo, oiga, imagínese que yo conozco el peluquero de Griselda. Y yo estaba en pleno momento de escribir la historia, y fue incluso medio divertido. O sea, es un personaje, ¿no? Lo primero que me vio cuando yo llegué me dijo, me mira así como de abajo arriba y me dijo, tenis bien, jean bien, pero ¿quién te hizo ese motilado? Por Dios, tienes una cara de huevón y de nerd que no puedes con ella, ven y yo te corto el pelo, no sé qué, y me sentó en la silla. Eso está así retratado de ese modo en el libro, porque está escrito en primera persona, y de pronto empiezo a encontrar ahí un montón de huellas de Griselda. Él estaba muy asustado, por supuesto, yo le cambié el nombre, me tocó cambiar el barrio también, porque él tenía miedo, y eso fue un proceso de mucha confianza, de ir y volver. Y a mí se me ocurrió lo del peluquero porque había leído Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, y él, bueno, es una novela, no es un reportaje ni una crónica, pero hay unas escenas con el peluquero de Evita Perón. Y entonces cuando a mí me dicen que conocían al peluquero de Griselda, yo dije, pero por supuesto, que yo quiero conocerlo. Y fue, digo, divertido un poco por la forma de ser de Robertico, porque a él le dolió la muerte de Griselda, por ejemplo, porque eran amigos. Y él, cuando supo de su asesinato, salió corriendo por el barrio llorando porque se le había muerto la gorda, con la que se contaban un montón de cosas. Pero a través de él también encontré mucha información sobre su pasado, sobre el dinero que tuvo, sobre sus joyas, sobre su vida en los últimos años. Y es un capítulo bien interesante. O sea, como te decía al principio de esta charla, lo leí con mucha sorpresa, y lo leí como digamos, me pareció muy interesante ese hallazgo al final. Yo creo que un personaje bien interesante e inesperado. Sí. Sí, yo creo que quien agarra el libro no espera encontrarse con esas escenas, ¿no? Porque además no era una peluquería de estrato 6, sino era un barrio popular. Entonces, bueno, ahí hay un episodio con una joya que se le pierde a Griselda ahí en el salón de belleza, pero no se las quiero contar. Sin spoilers. Exactamente.
José, y una invitación a todos nuestros oyentes para leer Griselda, más si esta conversación no lo ha sido, otra invitación, por favor, y también para acompañarte en la Filbo. Oye, no, pues muchísimas gracias por haberme invitado. El libro Griselda de Editorial Planeta ya está en todas las librerías del país. Es una crónica en primera persona de alguien que va a empezar a buscar las huellas de un personaje que fue mencionado muchas veces y luego se empezó a encontrar con un retrato de una Medellín olvidada, violenta, sangrienta, pero también se va encontrando con personajes duales que fueron malos, pero que también fueron víctimas. Y un poco es un viaje hacia todos esos testimonios, este libro. Pues voy a tener una conversación con otro autor en la Filbo el 21 de abril a las 5 de la tarde. Todos cordialmente invitados, y a mí de verdad lo que me interesa es, tal vez, humildemente lo digo, que se den la oportunidad de leer esta historia, no solamente en cuanto al tema, sino a cómo está escrita. José, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.